Muy buenos días, familia Colombo Sueco. En esta mañana espero que todos se encuentren bien en casa, que Dios les glorifique. Y antes de comenzar a dar este devocional, que se llama, el tema es Desvíos Divinos, quiero que oremos allá donde tú estás en casa. Vamos a orar y comenzamos con una oración para comenzar este devocional. Señor, en esta mañana te doy gracias. Gracias por este tiempo que tú me das de poder compartir a cada niño, a cada persona adulta también, de predicar este mensaje, de dar las buenas nuevas al Señor. Gracias, Padre Eterno. Te ruego, Espíritu Santo, que tomes el control en esta mañana con cada persona que escucha tu mensaje, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces voy a leer un texto que está en Hechos 16, 6, 7. Y dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente, dice esto. Como subtítulo dice: el apóstol Pablo tiene una visión. Y esa visión era muy importante, no solamente para el apóstol, sino era muy importante para todos nosotros, para que podamos entender lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. La escritura dice así: Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero dice la escritura, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero dice la escritura otra vez, pero el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió. Cuando uno empieza a mirar cómo está obrando Dios a través del Espíritu Santo, uno dice, entonces el Dios en quien tú has creído, el Dios en quien yo he creído, es un Dios maravilloso, es un Dios grandioso. Ahora, haciendo una pequeña como introducción al texto, podríamos entender que dos veces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el apóstol Pablo y sus colaboradores recibieron la guía de Dios. Y dice que primero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice que posteriormente, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero dice, y el Espíritu de Jesús tampoco se lo permitió. O sea que lo que estaba diciendo este pasaje era que el Señor quería guiar al apóstol y a las personas que lo estaban apoyando. Dice que el apóstol Pablo, especialmente en el versículo 9, dice que el apóstol Pablo tuvo una visión. Y en esa visión vio a un varón. Y en el lugar donde estaba ese varón era de Macedonia. Actualmente es Grecia. Y es uno de los grandes puntos en la historia del evangelismo y las misiones. Debido precisamente a que cada apóstol debía ser muy obediente a lo que el Espíritu de Dios les dijera. Hoy en día nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios nos quiere hablar a través del Espíritu Santo. Tú que me estás escuchando, es importante que tú como creyente seamos personas que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Como creyentes podemos ir a llevar el mensaje, pero si Dios no quiere que tú vayas a ciertos lugares, el Espíritu Santo te va a decir, allá no vaya, yo quiero que vayas a este otro lugar. Uno a veces dice, ¿y por qué Dios piensa de esa manera? Dios tiene sus razones y precisamente por eso este tema se llama desvíos divinos, porque a veces no es donde yo quiera ir, es donde el Espíritu de Dios me va a guiar. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, ten la seguridad de que ese mensaje va a llegar con poder, porque Dios necesita ciertos lugares o ciertos puntos o ciertos destinos en la tierra para que nosotros llevemos ese mensaje del reino a los perdidos. Yo voy a dar unos puntos que nos van a ayudar a reflexionar sobre los desvíos divinos. El primer punto que te quiero dar es, ¿cuál era el propósito de Dios con todo esto? Ahora, la visita
la visita que hacía el, el- el- el apóstol cuando está en esa visión, decía que le hicieran una visita. Pero uno dice, ¿cuál visita? Cualquiera se pondría a pensar qué era lo que quería ese varón en esa visión. Y quiero recordarles, la visita del apóstol Pablo a Macedonia, y como les dije ahorita en Grecia, representaba el comienzo del cristianismo en el continente europeo. ¿Qué era lo que quería Dios? Que el apóstol comenzara a predicar la palabra en todo un continente. Todos los que formamos parte de la iglesia debemos ser obedientes para llevar el mensaje del reino a los perdidos y hacer de la obra misionera. Todos, como les digo, como iglesia debemos de ser misioneros, así conforme el Señor Jesús lo dijo en su palabra, porque Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia eres yo. La iglesia no es las cuatro paredes que siempre nos han enseñado. No, la iglesia eres tú. Y tú como iglesia debes ser un gran misionero de llevar las buenas noticias a aquellas personas que han perdido la esperanza. Y yo creo que en estos tiempos en que estamos, en estos tiempos tan difíciles, tú debes de dar la buena noticia a aquellos familiares, a aquellos seres queridos que en este momento estén pasando angustia. Necesitamos llevar esa buena noticia así como la llevó el Señor. Quiero dar otro punto. Ahora, como iglesia, ¿qué clase de creyentes somos? Y esto nos confronta para nuestras vidas. La iglesia no es un museo de los santos, sino es como un hospital. Y es como un hospital para pecadores, para que puedan ser restaurados. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, no en honor al pecador, sino en honor al Salvador, porque el Salvador fue el que murió por ti y murió por mí. Voy a hacer una reflexión, quiero que la tengas en cuenta. Y es una historia corta para poder entender cómo debe ser la iglesia, cómo debes ser tú y cómo debo ser yo. La reflexión es esta. En el viejo oeste, como todos sabemos, existía un medio de transporte conocido como las diligencias. Pero en aquella época, una de estas compañías de diligencias anunciaban sus carretas, diciendo que en el mismo vehículo habían boletos de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Ahora, tú puedes preguntarte, en una diligencia, ¿cómo puede haber las tres clases al mismo tiempo? Pues te voy a decir la respuesta o te voy a decir la explicación. Los de la tercera clase eran los que les tocaba bajarse y empujar. Los de la segunda clase tenían que bajar, pero permanecían como espectadores, sin empujar. Y los de la primera clase no se bajaban, sino que ellos esperaban que empujaran la carroza. Y esa era la manera como pasaba en esta historia que les estoy contando. Ahora, aquí sale una pregunta para todos nosotros. Como iglesia, ¿qué clase de pasajeros somos? ¿Tú eres de la primera clase? ¿Los que les gusta que empujen la carroza? ¿O tú eres como los de la segunda clase? Como espectadores, que no se preocupan en ayudar a los demás y no se preocupan en ayudar en lo más mínimo a otros en el trabajo, sino que muy por el contrario, critican lo que hacen los demás. Pero realmente, ¿cómo debemos de ser? Como los de la tercera clase. Son los que van empujando, es decir, que son los que llevan la carga del trabajo.
Hoy deberíamos todos ser de esa clase, de los que empujamos y que van sudando y que les cuesta trabajo mantenerse en su vida, pero con unidad lo lograremos. El mensaje de hoy es precisamente para que tomemos conciencia que el propósito de Dios a través del Espíritu Santo fue ese, que se llevara el mensaje a otros países, a otros continentes, pero que se llevara un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, no un mensaje de envidia, no un mensaje de quién es mejor. Ese no era el mensaje. Por ejemplo, cuando uno lee Salmos 133, 1-3, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Eso dice el Salmo 133, 1. Quiero dar otro punto. El propósito de que se predicara ese mensaje en diferentes partes del mundo era precisamente para que la gente entendiera que la iglesia que fue formada por el Señor Jesús tuviera un propósito, y por eso Dios extendió ese mensaje a diferentes partes, pero quería comenzar por un lugar específico que era en Europa. Hechos 4:32 dice la vida de los seguidores de Jesús y tiene un propósito precisamente ese texto, y dice, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño absolutamente de nada. Ese era el propósito, o sigue siendo el propósito por el cual Dios quiere que tú y yo seamos parte de la iglesia, que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús precisamente aquí en la tierra con los discípulos. Otro punto, ¿por qué es importante que la iglesia sea de un solo corazón? Para resolver problemas, porque a veces necesitamos resolver problemas. Para gozarse con los que se gozan, pero también para llorar por aquellos que lloran y aquellos que de pronto pasan necesidades. Para poder corregirnos unos a otros, pero corregirnos no juzgándonos, sino corregirnos con el amor de Dios. Hay un texto que está en 1 Corintios 1:10 que dice, vivamos unidos. Y dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo con los que piensan. Cuando uno empieza a leer todos esos textos, uno dice, Dios tiene un propósito con todo esto. Y Él mismo lo dijo, que os améis los unos a los otros. Que todos se preocupen los unos por los otros. Y Él mismo lo dice en otros textos, dice, servíos por amor los unos por los otros. Entonces, cuando uno empieza a escuchar el mensaje de Dios, uno dice, Dios lo que realmente quería era una unidad a nivel global. Y eso es lo que actualmente el Señor quiere. Pero también dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y siempre hagámoslo humildemente, seamos amables, que tengamos paciencia para con los demás. Y dice, soportémonos unos a través del amor con otras personas, porque a veces no tenemos paciencia para eso. Pero también dice el mensaje, seamos amables y considerándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así conforme el Señor nos perdonó. Dice, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su gran amor y hacer siempre el bien. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando nosotros miramos todo el propósito por el cual Dios le dijo al apóstol Pablo en una visión, dijo, ve y ve a donde esté varón, porque en Grecia están necesitando de tu ayuda. Quiero que tú les enseñes a todas las personas en Grecia y a toda la parte de Europa
para que comiencen a llevar una vida totalmente diferente. Cuando nosotros aterrizamos esa idea para nuestros tiempos, eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros comencemos a llevar ese mensaje de esperanza a los perdidos, a los abatidos, a los angustiados, a aquellas personas que de pronto han perdido toda la fe. Y espero que tú que escuchas este mensaje, aprendamos cuál fue el propósito entonces de Dios, por qué el Espíritu Santo desvió la mirada de los apóstoles para que llevaran un mensaje claro a otro lugar y no al lugar que ellos querían. Y hoy en día Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, que llevemos este mensaje a diferentes partes, guiados precisamente por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios, porque sabemos que el Dios en quien tú has creído, el Dios en que yo he creído, es un Dios bueno y maravilloso. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana te doy gracias. Gracias, Señor, por cada padre de familia. Gracias, Señor, por cada niño, por cada estudiante del Colombo Sueco. Te ruego, Dios, que tú los guardes, que tú los levantes. Bendícelos, Señor, bendícelos en su entrar, bendícelos en su salir. Que todo lo que ellos hagan prospere, pero prospere para tu gloria. Y que el único propósito, Señor, que siempre tengan cada uno de ellos, es que tú recibirás toda la gloria, la alabanza, la adoración y el honor y el poder, Señor. Gracias, Padre eterno, y te ruego, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú nos levantes cada día, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, para decirle al mundo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que por encima de ti no hay absolutamente nadie. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les guarde, que la paz de Dios esté siempre sobre ustedes y que siempre entendamos que el Dios en quien tú has creído es un Dios grande, lleno de mucho amor. Que Dios me los guarde. Hasta luego.